Sin ustedes yo no tendría ninguna compañía y les doy las gracias por usar Daniel Smith y todo mi personal, todo mi equipo les da las gracias también. So I'm often asked, why do you travel all over the world, Catherine? Who's right there. We travel all over the world. Catherine's the president, I'm the owner. We travel all over the world. And the reason we travel all over the world is to speak with artists. Because if you want to be a better company, you have to listen to your customer, and for us, that's you, the artist. ¿Por qué viajamos por el mundo? Aquí está Catherine, que es la presidenta, yo soy el propietario. ¿Y por qué viajamos? Pues para poder tener contacto con nuestros clientes. ¿Y quién es nuestro cliente? Pues los artistas, para entablar una relación con ustedes. So we're going to go over today how paint is made. So if we go to the next page. La siguiente página. The person right here who used to have darker hair is me. Ese soy yo, con pelo más negro. Ese soy yo, con pelo más negro. So I've been with Daniel Smith for 37 years. I became president when I was 33, and I bought the company about 14 years ago. So I'm the sole owner of Daniel Smith. How many? 37 years. Trabajó con el propietario antiguo, el primer propietario que se llama Daniel Smith, durante 37 años y después él compró la compañía. So the wonderful thing about having watercolor presentations is the variety of different jobs and careers people have had. My career was in computer science. Before it was computer science, it was called electrical engineering. I went to Daniel Smith to integrate the whole computer system, and it taught me a lot about how the company worked, and I fell in love with it. It's just wonderful. The customers were wonderful, and the staffs were absolutely wonderful. Una cosa importante que me gustó mucho, yo entré a trabajar como empleado para unificar todo el sistema de computadoras en la empresa, se llamaba ingeniero eléctrico, me parece que he dicho, y estuve trabajando durante unos años y realmente se enamoró de cómo funcionaba la empresa hasta que acabó comprándola. So there's two places pigment can come from. It can come from the earth, which makes it organic. The primitives are all minerals from the earth. Or it can come from the laboratory, be synthetic. Synthetic colors are absolutely perfect. They're the same weight, the same shape, the same size. So it's very infrequent that a synthetic granulates. There are times when it happens. One is lunar black, which is a single pigment synthetic that granulates very much. And then the primitives are they're imperfect. And because they're imperfect, what I mean by that is there's other things associated with a mineral. There's more than one substance, and because they have different weights, you get granulation. That's what makes them granulate. Hay diferentes, ahora voy a explicar cómo, de dónde se pueden obtener los minerales. Ha explicado que hay dos maneras de obtener pigmentos, de obtener la materia prima. Una es de la tierra, que sería en este caso los minerales, y otra es sintéticos. Pero los sintéticos muy difícil que granulen porque todas las partículas pesan lo mismo. Los minerales hay diferentes elementos y unos pesan más que otros y esto hace que granulen. Y The next picture right here is from France. But no matter where in the world, except for Antarctica, that I know of, where there's been humans, there's always been art. It can be thousands and thousands of years old, but
We all share the same thing. We want to show other people what's important to us. And that's why you see pictures of family, you see pictures of animals. It's because those things were important to our lives. And it's no different today than it was 10,000 years ago. For the most part, you're all painting what's important to you to show others. Esta foto de las cavernas es de Francia y no ha cambiado nada desde ese momento porque el hombre siempre ha querido pintar lo que es importante para él. Y no importa si era hace 10.000 años o si es ahora. Hello, hello? Okay. Ah, ahora funciona. Tiene pilas. Sí, bueno. Es que la tecnología a veces es muy simple y a veces te complica la vida. Okay, so we're going to go over next, is we're going to go over how we process the minerals into pigment and the pigment into paint. So I send my mineralogist, Bruce is a real person, and I send Bruce all over the world to meet with miners. And these are very small miners because they're going after what they hope to be mineral specimens that they can sell to universities, to museums. It's not like gold and silver where they just dig and dig and dig and dig. They can spend months just taking out one mineral. Bruce es la página siguiente, creo que podéis ver la foto de Bruce, que es mi minerólogo, que es una persona real. Lo mando a todo el mundo para buscar las minas, y las minas que buscamos son minas más pequeñitas, no son grandes minas, sino buscan un mineral en concreto. Se pueden pasar meses buscando solamente una pieza. Okay. So the first thing we're going to do is Bruce will meet with the miner and we'll make a business transaction, and then the minerals are sent to Tucson, Arizona. Tucson, Arizona has the biggest mineral show in the world, and the reason that we do that, it has to go through American Customs, which means all the paperwork has to come with it. And then Bruce is there to meet with the miner, so we're paying the person that we know provided the minerals. Cuando Bruce encuentra un mineral, lo llevan a Tucson, Arizona, porque el motivo es porque ahí hay una feria de minerales, de mineralogía, y hay que pasar todos los controles y hay que hacer todos los documentos para importar ese material, y hay que hacer todas las aduanas, y bueno, este es el proceso que sigue. So the first mineral that we're going to look at lapis. And a lot of times, even today, people say, are any of the minerals from my country being Argentina? And Argentina does have some of these minerals, but the place that we get most of the minerals in South America is Brazil. And Brazil is constantly doing mining, whereas in Argentina you have lots of, we're in Patagonia, which is gorgeous, and you have a lot of cattle, etc. So not a lot of active mining for these materials. You do have something very similar to this one. This is rhodonite, and you have rhodochrosite. This is very expensive. Rhodochrosite is even more expensive. So I wouldn't make color out of rhodochrosite. It's just too expensive or make it too costly. It's a beautiful mineral. Muchas veces cuando vamos a otro país pues nos preguntan, ¿y los minerales los sacas de mi país? En este caso, de Argentina hay unos minerales preciosos hacia la Patagonia, que es parecido al rhodonite, que es el rhodochrosite, no sé qué nombre, rhodochrosita. Pero si este es caro, el otro lo es aún más. Y él no puede hacer minerales con materiales tan caros, no puede hacer colores con minerales tan costosos. Ahora vamos a estar mirando el lápiz lazuli y nos va a decir de dónde lo sacan, para seguir todo el proceso de fabricación de color. So lapis comes from two places in great quantities.
It comes from many places in the world, but two in great, great quantities. And one is your neighbor, Chile, and the other one is Afghanistan. Afghanistan has much more pure lapis. Chile has lapis that has more quartz in it. It doesn't matter to me either way. If I use the Afghan lapis, it takes less hours. If I use the Chilean, it costs less money, but it takes more hours. At the end of the day, they're even for me. Me he olvidado de decir antes que la mayoría de minerales los sacan de Brasil porque están siempre en producción constante. Sobre el lápiz hay dos zonas donde se puede obtener, que es Afganistán y Chile. El lápiz lazuli de Afganistán es más puro y cuesta más caro. El de Chile sale más económico porque tiene otro mineral mezclado, pero nos cuesta más tiempo de procesar, o sea que al final el costo es el mismo. So in Afghanistan it comes from caves. In Chile it comes from the side of a mountain. We'll see a movie in a little while. You can see a young man, he's about my height, and the seam of lapis goes about 100 feet and about 8 feet over his head. And the rocks that you see are the size of cars. Después tenéis un pequeño videoclip de donde se saca, porque en Chile es como, no es una mina, no es una cueva, sino que es como una pared, ¿no? Que es como el lateral de la montaña, y veréis esta persona que está delante de esta pared y es enorme, 3 pies, me parece que he dicho. No me acuerdo los pies, yo no sé contar en pies. No, y bueno, el caso es que es muy alto y que las rocas pueden ser el tamaño de un coche. So the first machine is called a jaw mill. And a jaw mill just squeezes, doesn't crush, it just squeezes. And that's because the majority of the primitives are crystals. And crystals are very strong, but they're very weak on their lattices. So if you put pressure, they come apart. So we want to go from about this size to this size. El primer proceso con el que se trabaja los minerales pasan por la trituradora de mandíbula, que lo que hace es comprimir las rocas así que saltan en pedazos y van, como aquí dice, una pelota grande, pues hasta el tamaño de esta roca, que sería como una mandarina más o menos. So the next machine, number 2, is going to be a hammer mill. And the hammer mill just taps and taps and taps and taps, and we're going to go from this size to about the size of a grain of rice. La siguiente máquina por la que pasa el mineral es el molino de martillos, que va golpeando, golpeando, golpeando y así se va haciendo más pequeño, pasa del tamaño de esta mandarina hasta el tamaño de un grano de arroz. Okay, and the last physical phase is a ball mill. And a ball mill just tumbles and tumbles and tumbles like the dryer in your house with clothes. Tumble, tumble, tumble. And it could take, this process can take weeks or it could take many months. And when it finally comes out of the ball mill, it's about 40 microns, which is, this piece of paper thickness is 100 microns. So 40 microns kind of shows you it's very, very, very small. El último proceso físico es cuando el mineral pasa por este molino de bolas, que es como una secadora de casa que va girando, girando, sigue el mismo proceso, puede girar hasta durante meses, hasta conseguir que el tamaño sea de 40 micrones. ¿Cuánto es eso? Pues la hechura de un papel, digamos, el grosor de un papel serían 100 micrones, pues es menos de la mitad.
The magic about 40 microns is 40 microns or less the human eye can't see. That way you're not looking at a bunch of particles. You can see for 40, right? You cannot see less than 40 microns. 40 micrones es lo mínimo que puede ver el ojo humano. O sea, ya menos de eso no lo puedes apreciar. Okay. So I'm going to show you today that you can see differences in pigments by either size or by chemistry. So right now we'll do it by size. This is natural lapis. It was the first aquamarine, was lapis. This right here is lapis at 80% purity. 80%. This is what it looks like at 80%. Podemos explicar la diferencia de las partículas o bien químicamente, o sea, la diferencia entre los pigmentos o bien por tamaños de partículas o bien químicamente. Yo ahora voy a hablar por tamaños de partículas. Aquí está esta piedra que ha mostrado, que es el lápiz, y después como el pigmento, el color que llega a ser del pigmento un 80% de pureza. Y después, tal como habéis visto, es como resulta la pintura con este color, que no es puro del todo. Sería, what is it, aquamarine, you said? What did you say it, the other name for this group? This is lapis lazuli. It's the first aquamarine. Aquamarine, sí, es la primera aquamarina. Okay, so this is $2,000 US a kilo. Este vale $2,000 el kilo. Wow. This is ultramarine. There's ultramarine and French ultramarine. These are the synthetic forms of lapis. Chemically, they're very, very similar. There's some other things in lapis because it's from the earth, but essentially this is the synthetic form. It's ultramarine. It's my favorite color. It's $9 a kilo. $9 a kilo, $2,000 a kilo. El pigmento del lápiz lazuli al 80% cuesta $2,000 el kilo y el que es sintético, muy parecido al lápiz lazuli natural, pero el sintético cuesta $9 el kilo. La diferencia es grande, ¿no? Sí. So you knew great wealth if you've gone to some of the museums, probably here in Argentina or in Paris or definitely in Spain, and you see the robes and they're beautiful blue. It was done by the church, by a person that was so very, very wealthy, or it was done by the government, because lapis was the price of gold at that time. So they're just showing you, I'm very, 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 very wealthy. En la antigüedad se usaba el lápiz solamente las personas que eran muy ricas, o bien que la encargaba la iglesia, o bien personas que tenían mucho dinero. Probablemente en las ropas, cuando está representado aquí con este azul, era lápiz lazuli verdadero, porque antiguamente el precio del lápiz lazuli era igual al precio del oro. This is the lapis. Can you hand the lapis? So the light one is the lapis. So in the bottles, if you open the bottle, your neighbor is not going to be happy with you because the powder will cover you and cover them. Si está aconsejando que no abramos los botes porque es tan volátil que va a cubrirte a ti y al vecino. It's beautiful. Yeah. Yes. So I have a lot. I know right now we have a veterinarian. Tenemos aquí un veterinario. Right here. Veterinaria. So there's a lot of different careers inside the group. And I almost always have engineers. And engineers are very smart. And they'll say, you know, if that takes you
20 days or 50 days to do, you can do that very quick by just using a hydraulic ram. Aquí tenemos una veterinaria y hay muchos diferentes oficios en los grupos. Muchas veces hay ingenieros que me dicen, pero ¿por qué tomas tanto tiempo en hacer las partículas más finas cuando podrías usar una prensa hidráulica y hacerlo en 2 horas? And I always tell them, you're super smart that it won't work. And so the reason it won't work, if I look at French ultramarine and ultramarine, who uses ultramarine? ¿Quién usa ultramar? Yo. That's it? Cogley, solamente todos usan ultramar. ¿Quién usa ultramar? De verdad, el color de ultramar. And how about French ultramarine? Y el ultramar francés, ¿quién lo usa? Okay. So, do you know the difference between ultramarine and French ultramarine? ¿Quién sabe la diferencia entre el ultramar? French ultramarine is more regulating than here. Ella dice que el ultramar es más granula más que el francés. El ultramar normal, ¿no? Okay. Anyone else? ¿Alguien más? A mí me parece que era al revés, el ultramarino. El francés me encanta la granulación. Más que el ultramarino común. She says that the French ultramarine is granulating more than the normal ultramarine. So, Daniel Smith and most all, these are exactly the same. Son iguales. They're exactly the same. Es exactamente el mismo pigmento. So they're both PB29, which I'll teach you with the color chart. P is always for pigment. B is for blue. So these are pigment blue number 29. The same exact pigment. Es exactamente el mismo pigmento, PB29. P para pigmento, B de blue, 29. Y os enseñaré la carta que pone esto. The difference is size, the size of the particle. La diferencia está en el tamaño de las partículas. The ultramarine is smaller, the French ultramarine is larger. When light comes down and hits the smaller, it moves toward the cool or the green. When light comes down and hits the larger, which is French ultramarine, it moves toward the warm or the red. So ultramarine being smaller particle is slightly more green, slightly more cool. French ultramarine being larger is slightly more red, slightly more warm. Las partículas son mayores en el ultramar francés y más pequeñas en el ultramar normal. ¿Eso qué significa? Pues que cuando la luz incide en ellas, en el ultramar francés, tienden más hacia el rojo y más hacia los cálidos. Y con las partículas más pequeñas del ultramar normal tiende más hacia los fríos y hacia los verdes. Okay. So, if we took the lapis, and we used a hydraulic press and we smashed it, it's similar to taking granulated sugar and going outside the beautiful sunlight and you move it around and you see yellows and blues and reds because it's a crystal. It's alive. If I smash it and turn it into sugar powder and bring it outside, it's absolutely dead. It's just going to look white. That's why we want to cleave the mineral, the crystal, make it smaller by cleaving it, but not smashing it. That's why it can take so long to make a color. La razón por la cual no usamos la prensa hidráulica para hacer el tamaño más pequeño es porque igualmente como por ejemplo el azúcar que tiene los granos de azúcar, si lo pones afuera en la luz tiene diferentes reflejos de diferentes colores, pero si tú este mismo azúcar lo mueles y lo dejas en polvo está totalmente blanco, muerto. Lo que hacen ellos es no desglosar el mineral, sino sí, lo van como haciendo saltar, haciéndolo como tallándolo, sí, como tallándolo en cada
vez más pequeño, para que conserve sus cualidades de reflejos, de color y de luz. Okay. So this is hematite genuine. I'm going to pass these out so you can see them. Hematite genuine is iron oxide. If I had a magnet, it would just stick to this. The beautiful thing about this type of black, it has a very, very, very soft yellow to it. It's very soft. Este es el hematita, ahora se lo voy a pasar, es un óxido, se ha acabado la escucha, ¿no? Es magnético. Si le ponemos un imán a las partículas por debajo, van a correr, la pintura se ve perfectamente. Y si lo miráis bien, es como un negro, pero tiene un poco de amarillo. This is Mayan blue. Mayan blue is the only color in the Primitex that's not a mineral. This was the same process that the Mayans used, which was to get indigo, infuse the indigo into clay, and then process it to pigment. So it's the same exact process, but it is not made from a mineral. El azul maya no es un mineral, es el único dentro de del listado de los Primatec que no es mineral, pero sí que usa la misma tecnología que usaban los mayas para hacer para producir el índigo. Lo ponían, el pigmento lo ponían dentro de unos recipientes de barro y ahí lo procesaban y nosotros usamos exactamente el mismo proceso, o sea que es fiel al original. So this is zoisite. Zoisite, the red that you see when you get it, those are rubies. Eso cita, si veis los puntos rojos, estos son rubíes. No se entusiasme con eso, ¿no? So the one thing that we can do, very similar to sienna, burnt sienna, raw umber, burnt umber, is I can take the mineral, bring it into an oven, and change the oxidation states. And what happens, for example, tiger's eye, burnt tiger's eye, put it into an oven, go from this to this. So from this to this. Con algunos minerales lo que podemos hacer es calentarlos y pasan de este color más claro al color más tostado, simplemente por el tema de temperaturas. Este es el ojo de tigre. El ojo de tigre normal y el ojo de tigre tostado. This is another black. This is black tourmaline. Este es el turmalina. Otro negro. Ah, she has black tourmaline on her necklace. So another question I get asked a lot, I'm sure one of you would be asking me at some point, is do the minerals ever change? Otra cuestión, otra pregunta que se me pone muy a menudo es, ¿los minerales cambian? So a mineral can change both vertically and horizontally because it's formed with what is around it. El mineral puede cambiar, sea verticalmente que horizontalmente, porque está formado de lo que está a su alrededor. For example, this is called Kingman Green, and this is Sleeping Beauty. Sleeping Beauty is because it comes from the Sleeping Beauty mine in Arizona, and this is called Kingman because it comes from the Kingman mine in Arizona, and these are about 80 miles apart, and you get different colors because you get different colors of the turquoise. Uno de estos dos es el Kingman Blue y el otro es el, ¿cuál se llama? What is the second name? Sleeping Beauty, ¿no? Sí, otra es la Sleeping Beauty. Y se llaman así por el nombre de la mina de donde se han extraído, pero simplemente están a 80 millas de distancia uno del otro.
pero por lo que tiene a su alrededor ha cambiado la composición y el color. So this one right here is serpentine. Serpentine comes from Australia. It's just a really beautiful color. And this one is green apatite. And so we call this granulation. If you take in chemistry, it would be flocculation or reticulation. It all means the same thing. It means this effect, which means differential specific gravity. There's things that weigh different, so they fall out at different levels. Estos dos colores, el serpentina y el verde apatita, Green apatite and serpentine. y ese efecto que se ve especialmente en el apatita se puede llamar esta granulación o se llama también floculación, términos químicos, pero es lo mismo, o reticulación. So that takes us through how we process the mineral into pigment, and now I'll show you pigment into paint. And it applies both to synthetic and natural. We're going to make the paint the same way. Hasta ahora hemos estado viendo cómo los minerales se hacían pigmentos, pero ahora voy a contaros cómo hacemos el último proceso, que es transformarlo en pintura. So return the page and sort of like this. Tiramos la página. So when we start to make paint, we're going to choose a vessel. And for us, a vessel, it's a lot like cooking. The vessel just is the thing that we're going to put the pigment, we're going to become Arabic, and we're going to put the distilled water into. So our binder is gum arabic. And we chose gum arabic, which comes from the acacia tree, because it's natural. It's also, the way that we look, what we manufacture, we say that the artist should have the power. And gum arabic, because it dries out, if you rewet it, you can add the amount of water you want. You're in control. We've tried other things. We've tried honey. Honey is hydrophilic, it's water loving. It always wants to grab moisture. We chose not to use that. We chose to use the gum arabic. So in here, we're going to put the gum arabic, distilled water, and the pigment. Aquí hay unos recipientes. Al girar la página, veis aquí los recipientes que se usan para mezclar el pigmento con los diferentes elementos, agua destilada y también goma arábiga. La goma arábiga viene de la acacia y lo eligen porque es natural, porque también así da más control al pintor, porque depende si le usa más agua o menos, puede decidir cómo hacer la mezcla, el lavado. No usamos miel, hemos probado con miel, pero no lo usamos porque la miel siempre pide mucha más agua y no nos gusta el efecto, así que hemos elegido hacerlo con goma arábiga. Okay, so the second step is we're going to mix it, just like we were making cookies or biscuits. We want to make everything wet. We want to turn the dry powder and make everything wet. We use a mixer. Our mixer is a little bit different than yours or mine at home. Mine at home is this big. These are 16 feet high. The shaft, instead of being this big, the shafts are this big. And they have anywhere from 60 to 90 horsepower. 60 to 90 horsepower. Después para mezclarlo, igual como si haces galletas que pones el polvo y el líquido, necesitamos un mezclador, un batidor. Y igual que el que tenemos en casa, solo de un tamaño ligeramente más grande, que tiene 50 y 60 caballos de poder, como ha dicho, de tamaño, how high? 60 feet, 60 pies, 4 meters, 4 metros, 4 metros de alto, y las hojas para cortar son enormes. Y eso así es como hacen el color. Okay, we use distilled water. You don't have to. We use distilled water because we want to take any type of particle out. For you as a watercolorist, any water will do. You'd probably be better off if you could find distilled water, because that we get back to the same place all the time. But any water will do. The one thing that happens, the same thing when you're mixing something at home, you see it
increase. Because the blade's moving so fast, you're trapping air. So you don't want to buy air, so we have to take the air out. So what we're trying to do is get away from being what's called an agglomerate. An agglomerate is because the particles are so small, they have an electrostatic charge. They have a magnetic charge, and they want to bind to each other. If we allow it to do that, when light hits, it scatters. And when light scatters, you get hot spots and cold spots. What we want to make sure is that it's uniform, so you get the maximum amount of vibrancy, and there are no hot spots and there are no cold spots. No me perdí. El agua, empezando por el agua, ¿por qué usan agua destilada? Pues sencillamente para que no haya ninguna variación, porque el agua sabéis que tiene minerales y puede variar un poco pues de todo al final. Entonces, con el agua destilada no. Después, al mover tanto, como pasan tanto la batidora, se genera aire. Y no quieren vender aire, entonces tienen que librarse del aire. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí, how do you get rid of the air? I'm going to show the next. Ok. Ahora nos dirá cómo. Pero cuando están las partículas, se aglomeran entre ellas, se pegan porque se atraen unas a otras. Y esto es lo que no quieren porque la luz rebota y no sabe. O sea, hay unas zonas claras y otras más brillantes, no es equilibrado. So if you've been to a lot of museums, we've seen masters' works. They would take a mortar and pestle to try to grind. Only so much power in the human arm, maybe 20 minutes. These machines can last for hours and hours. It gives a uniform vibrancy to the pigment. These are called 3-roll mills because there's 3 rolls. They move, 2 of them move in opposition to each other. They move in opposition. So when you put the paint, it tears it apart. It tears it apart. And that takes away the agglomerate and makes it linear. It also squeezes the air out. Para los maestros antiguos, sabéis que usaban, molían el pigmento, lo hacían a mano, pero todo tiene un límite. Las manos del artista tienen solamente una capacidad. No es que las máquinas, como esta que es molino de dispersión, que pueden durar horas y semanas y van girando en dirección contraria a los dos molinos, y lo que hacen es así, de esta manera, eliminar el aire e ir haciendo las partículas que en vez de aglomerarse sean de forma lineal y creando una estructura equilibrada para el color. So one thing that's very, very important on these, they're computerized about how close they get together, and they're water cooled. There's water that goes down each one to make sure it's cool. The reason they're computer controlled is as you know now, we can change the color. We take French ultramarine, which is about 9 microns, and we squeeze it to 4. We've just changed French to ultramarine. So we know the size of particles of all the colors we're making, and we set a fence so it doesn't go below the size and change the color. Otherwise, you don't have continuity of color, and that's super important to us. Este proceso lo ponen a través de, lo regula un ordenador o computador para que salgan las partículas del mismo tamaño y no cambie el color. Como habéis visto con el ultramar y el ultramar francés, depende del tamaño de la partícula que sea más cálido o más frío. Así que le ponen que más pequeño de tal tamaño no sea, o más grande de determinado tamaño no sea. Y es muy importante para que de un grupo de colores a otro, es decir, si tú empiezas una pintura hoy, la dejas por un año y vuelves a comprar este color
que sea exactamente igual, para que tenga continuidad, para que no sean, bueno, este ha salido más anaranjado, el otro no, siempre, sí, para que sea exacto. Okay. So as I flip to the next page, you can see how we assure there's continuity of color. Is we have two machines, a xenon phaedometer and a spectrophotometer. The xenon phaedometer checks for what's probably the most important thing for you as a watercolorist. It checks for light fastness. How long will it last in light? So the manufacturer of the synthetic pigment will tell us, they'll say, our pigment lasts for 110 years. We have our own machine, and I have 3 chemists. We'll test it internally to make sure that's accurate. And then we send it out of house to ASTM, which is the standard for the world, and they test it. We do that by lot size, because it's very expensive, so we buy 10 bags or 20 bags of pigment, and we test the lot of pigment. Para saber la durabilidad del color lo testeamos con estos dos aparatos, el fadiómetro y el espectrofotómetro. Con el primero podemos ver exactamente la durabilidad. Es muy importante para un artista que su obra no desaparezca, no se desvanezca al cabo de 5 años, de 8 años o de 10 años. Y cuando ellos lo miden y después lo llevan externamente a una empresa que se llama ASTM, lo que significan las siglas no lo sé, pero allí les comprueban que sea esa durabilidad. O sea, tienen un control externo también. Y lo hacen por grupos, o sea, compran bastante pigmento y mandan todo esto a analizar el compuesto este. So these right here that you've been looking at, I take these from my chemists. For every coat they do, every time we do it, we do what's called a drawdown. This is 1 part paint to 10 parts distilled water. 1 to 10. He or she makes a wash, they paint it up, they clean the brush off, and they do another 1 to 10. So it says, this is right from the first of the brush all the way to where they hit the end. That's the range of this color. We will take a piece of this, a spot, we'll present that spot to the spectrophotometer, put it into the xenon phaedometer, take it back and present the same spot to the spectrophotometer, and it'll give us a reading. Put it in the computer, and it says this is the light fastness. So that's how you test for it. Para cada color hacen estos lavados de color que los hacen con una parte de pintura y 10 de agua, hasta que se termina el lavado y van haciéndolo hasta el final. Toman una parte pequeña del color que han dibujado y lo ponen en el espectrofotómetro, después lo llevan al fadiómetro y allí le aplican pues la luz que le tengan que aplicar, que simula los años que pasarían, por ejemplo, simulan 100 años, y después lo vuelven al espectrofotómetro y allí la lectura que les da es la pérdida que ha tenido. Y ahí esto a nivel todo por ordenador les sale la durabilidad del color. Okay. So on the next page, this is the hardness. So kind of give you an idea, steel has a hardness of about 5. Many of these have a hardness of 8 or 9. Diamond is 10, talc is a 1. These are 8s and 9s, they're barrels and corundos. These will wear my 3-roll mills out over time. The time is 2 years, and it's roughly $65,000 to $80,000 per machine to have them remilled. And I have 5 machines. So every time I do it, I have to cry a little bit. But the only way to make sure that you have continuity of color is to make sure all of your machines are meeting the spec that they're supposed to have. Aquí tenéis la escala de la dureza de diferentes minerales. El acero, creo que ha dicho que es un 6.
El diamante es el 10, que es el más duro, pero la mayoría de minerales que fabrica, con los que trabaja, pues tiene una dureza de 7 u 8, y lo que significa que estropean los rodillos y tienen que ir cambiando las máquinas, que como mucho le duran 2 años, y cada vez que tiene que cambiar una máquina son como $60,000. Y bueno, dice que yo cuando tiene que cambiar la máquina, pero no puede permitirse que no tenga esa calidad. Okay, so granulation. I'm going to go for granulation. See it? Can you hang into it about 35, 40 minutes? Can you do that long? Can they do 35, 40 more minutes? So, yeah. Before you take a bottle break? Before painting? Before bottle break, and then painting, yeah. Yeah. Okay. Sí, podéis aguantar 35 minutos más. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Yes. Antes de ponerlos a pintar. Okay, so 35-40. we're over granulation. So this is moon glow. It's a very pretty color. Ahora vamos a hablar de la granulación. Este color es el moonglow. Un color hermoso. Sí. So moon glow is made of 3 colors. Moonglow está hecho de 3 colores. It's made of Viridian, De viridiano, anthracoid red, antacrinona, rojo antacrinona ultramarine blue. y azul ultramar. Take those 3 colors, mix them together, you get this. Los pones juntos y obtienes esto. So artists will ask me all the time, John, if I take the 3 colors, because we sell these sheets, and if I mix it together, would I get this? Very close, actually. Yeah, very close. Los artistas me preguntan, si yo tomo los 3 tubos, y porque los vendemos los 3 tubos, y los pongo juntos, los mezclo, obtendré esto, sí estoy bastante cerca. The difference, however, is once you take the 3 colors to make this, you've got to stop. Because when we take blue glow, which is fine, we take blue glow, we mix it dry. So it's just one color. You can still mix it with 2 other colors. That's the difference. La diferencia es que si tú los mezclas, ya no puedes ir más allá. En el smith se mezcla el polvo en seco, se mezcla y se vuelve un solo color. Y que aún le puedes añadir pues el rojo o el azul u otros colores. So I have 3 chemists, and I have one that just is on the floor working with batch makers and answering questions and testing. He or she has to test every stage. And in one of the stages, they're trying to make this color, but the batch maker, instead of choosing anthracoid red, he mistakenly chose pyrrole orange. So the chemist found it, and the chemist stopped it. Tengo 3 químicos, uno de ellos trabaja en lo que es la planta de fabricación, controlando cada paso, y cuando una vez estaban intentando hacer moonglow, pero la persona que eligió los colores se equivocó y eligió el naranja perrol en vez del rojo, y lo paró y dijo, no continuamos. But then the chemist looked at it and said, I really like that color. So we came out with shadow violet. Pero el químico lo vio y dijo, a mí me gusta este color. Y llegó a hacer el shadow violet, el violeta sombra, que es muy bonito. So moonglow has a red tint because of the anthracoid red, and the shadow violet has slightly orange because of the pyrrole orange. Así que el moonglow tiene un tono rojizo porque se usa rojo antacrinona, y el shadow violet tiene un tono más bien anaranjado porque se ha usado naranja perrol. Okay, this is the last page, and then we'll go and we'll talk about the color chart colors. I love this part. I love it. So this right here is just to give you kind of a way to see
This is a human hair. One human hair. A mí esta parte me encanta todas, pero especialmente. Si veis, los micrómetros está el cabello humano, 70 micrómetros. And so the primitive have to be smaller than 40 microns. You compare 40 microns against a human hair, you can see how small that is. Lo veis que es muy pequeño, pero los primatec tienen que ser más pequeños de 40 micrómetros. The pretty interesting thing is that the French ultramarine is probably about 8 microns. El ultramar francés probablemente tiene 8 micrómetros. And the ultramarine is probably closer to 2 microns. Y el ultramar tiene 2 micrómetros, igual que la bacteria. And so the thing that's always interesting is you can't create a screen or a sieve to actually take something out that's small. It has to always be chemistry that does it. Y la cosa está en que no hay ningún colador, nada que tenga este tamaño, así que necesitas un químico que lo transforme, que lo produzca. It's called a dispersion system. Es un sistema de dispersión, como se llama. Okay, so we went over how color can change. Ultramarine is floating out there somewhere. For size, ultramarine versus French ultramarine. It can also happen because of chemistry. So I'm asked quite a few times, probably almost all the time, if I knew, John, that you had PB19, can I go and look at somebody else's bread and buy PB19 and it would be the same color? And the answer is no. Because PB19, pigment violet 19, or pigment blue 29, is kind of an area that the Society of Textile and Colorists came up to put stuff. It doesn't mean, however, that all those pigments are the same. They can change because of different things, and one of them is shades. And I'll give you an example. This right here, you see it right here, this is quinacridone. Quinacridone, how many of you don't use quinacridone? ¿Cuántos de ustedes no usan el quinacridón? No usan. Wow, just two. You could play today. Think about it. So quinacridones are used certainly a lot in doing orals, etc. Los quinacridonas se usan mucho para hacer pinturas florales. They're semi-transparent. They're just very, very, very beautiful colors. We have some today that you'll be able to play with. Son muy lindos y muy fuertes. Hemos traído algunos para que los prueben. So quinacridone means quin 5. There's 5 rings. And it's the alpha and beta particles on the ring that changes the color. Entonces, las partículas alfa y beta, quinacridona significa 5 anillos, y las partículas alfa y beta que cambian el color. Pero previamente ha explicado que el PV, ahora no me acuerdo el número, que es el pigmento violeta, las personas se preguntan, si yo tengo el pigmento violeta de otra marca, ¿significa que es el mismo color? Y no lo es, puede ser, pero puede no ser, porque depende, es un área, es una zona más amplia, igual como habéis visto que el ultramar es el mismo pigmento, pero puede tener diferente tono, o diferente estructura, o diferente tamaño de las partículas. Okay, so this is quinacridone violet. This is PB19. P for pigment, D for violet. El pigmento violeta 19 es el PB19. Quinacridone violet. quinacridona violeta, PV19. This is quinacridone red. This is PB19. El PV19, pero el otro es el rojo quinacridona. This is quinacridone rose. This is PB19. También es PV19 y es el rosa quinacridona. So all 3 very different looking colors that are the same pigment, but different shades of that pigment. Los 3 son el mismo pigmento, pero tonos totalmente distintos.
y dan colores totalmente, aparentemente diferentes. ¿Y el cieno? ¿En el Siena? She asked about the Siena. No, that's a different pigment. Esto es un pigmento diferente. These are the same exact pigments. Quinacridone orange, quinacridone burnt orange would be different pigments. El rojo, el naranja quinacridona sería totalmente un pigmento diferente. Okay, so now we're going to go over the color chart. Before we do, super fantastic. Have any of you had questions you want to ask? ¿Hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta para hacer ahora? Porque vamos a entrar a mirar cómo se usa la carta de colores. La relación en cuanto al pigmento, ¿qué diferencia tiene de químico al natural? She has a question, the granulation. What is the difference between the granulation that is chemical and the one that is natural? So granulation is granulation. If the color granulates, La granulación es la granulación, y si un color granula, es otra cosa. this is synthetic lunar black, single pigment. Ese es sintético, es el lunar black y granula. This is lunar blue. It has more than one synthetic pigment, but synthetic granulates. El azul lunar también granula, es sintético. This is purpurite, organic Este es orgánico, purpurina granulates. y granula. So the thing to remember is granulation is caused by different weights. So if you have three different weights, you have something that's very light, something that's a little bit heavier, something that's really heavy. Really heavy is going to fall down, a little bit lighter is going to be in the middle, and then really light is going to be like a cloud, and it's going to stay on top. If you have very rough paper, it's going to make it very obvious because the light's going to stay on top, the heavy's going to go to the bottom, you will see heavy granulation. La granulación se produce por diferentes tamaños de las partículas. Las más pesadas van a ir abajo, las otras a la mitad, las más ligeras van a quedarse en la superficie. Si usas un papel rugoso, es más aparente la granulación. Pero, ¿cuál es la pregunta entonces? Claro, la luz, por ejemplo, el color. Sí. ¿Qué diferencia tiene de tiempo, de duración en cuanto al color? Pero, ¿en qué colores? La producida con el pigmento. Entiendo. Her question was actually, what is the difference in the lightness of a chemical color and the natural chromatic pigment? So the light fastness is determined by the manufacturer of the pigment. So it certainly will change between different brands of color. So we test all ours that start light fast. If they start light fast, they'll be light fast. La permanencia del color depende de cada casa, de cada marca, podríamos decir, pero si empieza siendo muy duradora, va a continuar siendo duradora. No es que cambie la durabilidad. Make sense? ¿Tiene sentido o qué más quería saber? So the majority of our colors come from the automobile industry. They want their colors to last a long time, to not fade in sunlight, to not be affected by salt. They pay the money for chemists to develop that pigment. For other industry that doesn't care about that, they can have a similar color, but they're not going to pay the extra money for them to be light fast, etc. It's the difference between a student grade and a professional grade. Professional grade, both the manufacturer, me, has to test, and the person who's creating the pigment has to test. Dentro de los pigmentos, muchos de los sintéticos suyos vienen de la industria automovilística que quieren una durabilidad alta, que no se modifique el color con el viento, con la lluvia, con todos los elementos,
Entonces, las casas pagan un dinero extra para que los químicos generen ese pigmento que es resistente a la luz. Y puede haber otro pigmento que sea parecido, pero no tiene, de apariencia parecido, pero no tiene esa resistencia a la luz. Entonces, tiene que testear de la durabilidad tanto el fabricante como el que hace el color, nosotros que somos los que manufacturamos el color. Ángela, perdón. ¿Puedes mezclar el primatil con la... She's asking if you can mix primatic with the normal color. Of course, Sí. yeah, anything can be mixed with any other colors. Todo se puede mezclar entre sí. So to answer her question, on our tubes, you can see it says ASTM. That means it's been tested by us and by ASTM, which is the major standard in the world for light fastness. That's how you can tell. If the tube doesn't say that, it hasn't been tested. En todos nuestros tubos puedes ver las 4 letras ASTM, que es el nombre de la organización a nivel mundial que testea y comprueba la durabilidad de los colores. Si tú en un tubo que compras no tiene estas letras, quiere decir que no ha sido testeado. So the other thing it's a great question. The question is a great question. The other one right here is for toxicology. When it says AP, it means it's been approved by toxicology. So everything we make, I send both internally to the U.S. toxicologist, and then I take it again and I send it to REACH, which is the world toxicology. You're covered under REACH. Europe is covered under REACH. Much of Asia is REACH. America, so I do double toxicology. And so you want to look to make sure you see that on your tubes. That means the person that's making this cares about their people, cares about you. It's been tested. Otras letras que están en el tubo que se ve AP significa que ha sido testeado para toxicología. Quiere decir, AP quiere decir que está aprobado. Tanto lo llevan a un organismo americano como a un organismo a nivel mundial para que certifique si eso es que no es tóxico, porque las empresas que hacen eso se preocupan de los usuarios, se preocupan pues de ustedes, que son los usuarios directos. Okay, so next part we're going to go kind of fast. There's some short one, like I want. It's fun, and it's going to teach you how to read a color chart. So we're going to do it in pairs. That way we do it together. This is important because it gives you power. It allows you over a cup of coffee to understand color and why you would use it. Ahora vamos a aprender cómo leer la carta de colores y esto os da poder, les da poder a ustedes para poder controlar exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que más adecuado para las necesidades de ese momento. Okay, so out of all of our colors, we have two that are fugitive, which means they'll last 30 years in direct light. Take them away from light, they last longer, but just two. One is Aldestri Crimson. It was used by the masters. There's many people that still want to use it. It's a cold hard derivative. And the other is Opera Pink. Opera Pink is used by chemical artists, and it is a fluorescent. So these are the only two we have that are fugitive. Entre todos los colores solamente tenemos dos que son fugitivos, lo cual quiere decir que durarán entre 25 y 30 años, que ya no es poco. El carmina bizalina, que es el que usaban los maestros clásicos, y el otro que es el rosa ópera, que se usa mucho en botánica, en las vistas florales, en botánicos, y porque este es fosforescente, aunque ella explicará más tarde que la parte fosforescente es la única que es fugitiva porque el color base
queda y ese sí que es duradero. Okay, so with the illusory crimson, if you want the permanent version, we have permanent illusory crimson. It's a mixture of more than one pigment, all permanent over 100 years. So if you don't want to use this one, you can use this one. Your choice. Con el glicerina, con el carril de glicerina puedes usar la versión sintética que tenemos, bueno, sintética, igualmente lo es, pero que usa más de un color para que sea permanente. Y este dura más de 100 años. Permanente quiere decir eso. Permanente quiere decir que dura pues, la durabilidad. No, que es que no es fugitivo. Que no es fugitivo. Sí, porque la glicerina duraría unos 30 años y ese duraría más de 100. Y que está hecho químicamente. Sí. Ahí. And with the opera pink, I'm always asked, when that fades away, will it be like this? The answer is no, because underneath the fluorescent, we have quinacridone magenta, and this is 100 plus years. So when the brightness goes away, there'll still be color. La pregunta a veces es si es fugitivo cuando ya se acabe el tiempo quedará blando. La respuesta es no, porque está en quinacridone magenta debajo, la parte que será fugitiva es la del fosforescente. Cuando deje de ser más fosforescente quedará el otro color debajo. Okay. So in the synthetics, we have the pyrroles. The pyrroles are very bright colors. You like bright colors? There's the pyrroles. Dentro de los sintéticos tenemos los grupos pirrol que son muy brillantes, muy llamativos. Eduardo, do you have those to somebody? These are the not so bright, but brighter than colors. These are perylines synthetics. Estos sintéticos que son los perilenos son más brillantes que muchos otros colores, aunque no son tan brillantes como los anteriores, los pirrol. These are the phalos. The phalos are the life of the party. They're very loud, they're very bright, but they're highly, highly staining. Estos son los estados, que son los que dan vida a la fiesta, porque son muy chillones, podríamos decir, son muy fuertes y son hermosos, pero tienen un alto poder de tinción. Y si no, si os ha quedado alguno en las manos alguna vez, sabréis de lo que hablo. Quiere decir que no lo podés sacar. No, no quiere decir eso. La tinción. Es difícil de sacarlo. Nunca Yo de lo que es la tinción. She's asking what is the Menos que el fondo. the staining quality. What is it? She says, is it that you cannot taste them? I'll go with that. Ahora lo voy a explicar. Gracias. These are the family of lunars. Estos son los lunares. These, again, are the quinacridones. I'll hand those out so you can see those. Estos son los quinacridonas. Okay. These are cadmium views. Cadmium view means these are not cadmiums. I stopped making cadmiums about 15 years ago. These are a mixture of co-precipitated colors that are as bright and opaque as cadmiums, but not cadmiums. Estos son los cadmio, que yo he querido hacer cadmios hace 15 años. Estos tienen cualidades parecidas a todos los cadmios. Son opacos y tienen la mayoría de las cualidades, pero son tono cadmio, porque el cadmio es tóxico. Okay. On the back, we have luminescent. These are luminescents. There's pearlescent. Estos de aquí son los colores luminiscentes, pearlescentes son los que brillan.
que se ve mejor sobre fondo negro oscuro. This is interference. Interference scatters light, so you don't see it over white. Los interferencias, los grupos, los interferencias no se ven sobre blanco. And this is duochromous. One pigment that goes to two colors. Y los duocromos son un solo pigmento que toma dos colores. Okay, so these are my favorite colors. I'm going to show them. Puede ser que sea uno pobre y otro oro. Pobre y oro. Puede ser juntos. No. Un color que se llame oro y otro color que se llame cobre. Sí, dentro de estos existen el cobre y el oro, sí. So if you want to take out this, we're going to go over the color chart now, so take out your color chart. ¿Queréis ver la cartilla de colores? ¿La desplegamos? Alright. So when it comes to the color chart, some of you might not understand. If you don't understand, when you're going to paint a paper, come up to see, and I will go over with you. If you leave without knowing how to read a color chart, I will be very disappointed in myself, because it's a powerful tool. So don't be embarrassed. If you don't understand, come and see, and I will go over it with you personally. Okay? Ahora va a explicar cómo entender bien y cómo leer la carta de colores, pero si con todo alguno de ustedes no lo entiende, que venga después de hacer la presentación antes de dictar y él personalmente le aclarará las dudas, que no tenga complejos, que no se recuenten, porque él se sentirá muy decepcionado si alguien no lo puede usar porque no lo entiende. So the first one I'm going to go over is buff titanium. See where my finger's at? Buff titanium. El primero es el buff titanio, que es el de la derecha. Can you all put your finger on it? ¿Podéis mostrar el dedo? ¿Dónde está? Buff titanium. Okay? So let's learn how to read what buff titanium. So we're going to use this legend on the top, this legend, Vamos a mirar la leyenda que hay arriba to decode what this means. para decodificar lo que esto significa. So this is buff titanium. Este es el titanio beige. Bueno, sí, en inglés se llama buff. If I look at the bottom, it's pigment white, P pigment W white, number 6, shade number 1. Pigment white 6, shade 1. Este pigmento es el pigmento blanco, W en inglés, white, el número 6. Punto 1 porque es el tono 1. Slightly different than titanium white, which is pigment white number 6, or gray titanium, which is also pigment white number 6. Es bien diferente del titanio, blanco de titanio, que también es el PW6, o el gris titanio, que también es el PW6. Es el mismo pigmento, pero ha producido 3 colores diferentes. So the big number is the series. It says 1. The big number is the series. En la leyenda, el número 1, el número que está al lado de, encima del color es la serie. La serie es la que determina el precio. Alright, and then we have what's available in. También tenemos en lo que está disponible. This is available in a bigger tube, a small tube. It's available in stick. You have a stick in your pack, a stick, and also a pan. Go ahead. Aquí te dicen lo que está disponible cada color. Este, por ejemplo, está disponible en 15 mililitros, en 5 en tobogán de pequeño, en una barra de acuarela que usan cada una barra, y en
cuadradito, una un godet, exacto. And the only difference between the tubes, the sticks, and the pans is water. The tubes have the most water because they're wet. The pans have the least amount of water. Tubes are about 17% water. The sticks are about 12 to 13% water, and the pans are about 8%. But it's all the same. It's all the same pigment. It's all the same binder. Las diferentes presentaciones es exactamente el mismo color. Lo único que cambia es la cantidad de agua. En los tubos es los que contienen más cantidad de agua porque es húmedo, tiene un how much is it? 70%? 17 tubes. 70%. 17% de agua. Las barras creo que he dicho un 8% de agua y los godets un 2% de agua. Okay, so now we're going to do the important part that she can do with every color. Right here, it's going to have 4 different symbols. The first symbol is a Roman numeral 1. Roman numeral 1 is going to be for light fastness. Según la leyenda, si vais a la leyenda, a la izquierda hay 4 numeraciones, me parece, o símbolos. El primero significa la durabilidad. El número 1 es excelente, que son más de 100 años. La segunda, pues, es el número 2, en números romanos, muy buena, etc. Okay, so Roman numeral 1 is the light fastness, and we look at what Roman numeral 1 says, it's 100 plus years. Si miramos este color, el titanio beige, si miramos a su durabilidad, es el número 1, que dura más de 100 años. If we look at the next number, it's a number 1, and number 1 is for staining. Después, si miramos la siguiente clasificación, también es un 1, que es la tinción. Y aquí no tiene poder de tinción, sin tinción. The next is a yes and no, Y or N, and that's for granulation. Yes, it granulates, or no, it doesn't granulate. El siguiente, si granula, es una N, y si no granula es una N, si sí que granula es una Y. And the last one is opacity. Y el último es la opacidad, si es transparente o semitransparente o opaco. So why is it important to know these symbols? The reason that we have so many yellows is they have different characteristics. Some of them are opaque. And as the watercolors, you're going from light to dark. Dark is opaque. Once you get opaque, you're done. If you start with a color that's opaque, immediately you're done. ¿Para qué es importante entender todos estos símbolos y saber leer la carta? Pues por ejemplo, porque tenemos muchos amarillos, como podéis ver, cada uno tiene características diferentes. Si en cuanto a la opacidad, por ejemplo, si sabes que un color es opaco, en acuarela se trabaja desde la transparencia a la opacidad. Así pues, si cuando usas un color opaco ya no puedes ir más allá, o sea, ya no puedes volver hacia atrás, estás como al nivel más alto del lavado este, no sé, pero es transparente. Okay, so this is about titanium. About titanium is semi-transparent, which means you probably add 2 more colors to it before you're done. El titanio beige es semitransparente, por lo tanto le podrías poner hasta 2 colores encima, 2 lavados, 2 colores, hasta que ya no puedas continuar. And going over the ladies' good question, a granulated color is always granulated. You cannot change that. And if you use a granulated color with one that's not granulated, you're going to make that non-granulated color somewhat granulated. So if you're doing a Ferrari and you don't want granulation, you look for no granulation. That's why there's so many colors. Para
o sea, el titanio beige es también granulador. Y para responder a tu primera pregunta, también, o sea, la cualidad de granulación no se pierde nunca. Es más, si lo mezclas con otro color que no sea granulador, también va a tomar la granulación. Entonces es muy importante saber si granula o no, porque si vas a pintar un Ferrari o un coche que tú no quieres ninguna granulación, no debes usar un color que tenga que sea granulador. Okay, so to understand staining, this color right here is called violet. I can pick it up. It's non-staining. With a wet brush, non-staining. Hands the yellow medium, it's low staining. I see a slight tint. This is anatherine blue. It's medium staining. It's a lot more particles. I can't pick them up. And then carbon is high staining. It just leaves a lot behind. Aquí está la distinción. Y ya ha explicado diferentes colores. Cuando intentamos levantarlos, si no tienen un poder de adquisición muy alto, es fácil levantarlos, pero si no, siguen en el papel manchando. Okay, this is for passive. This side is white, this side is black. I'm going to go across it with vernacular orange, across. You can see over white the color, and over black you see the black. What that's showing you is it's transparent. I don't see the vernacular orange because it's transparent. La transparencia o la opacidad, por ejemplo, la máquina que le da un tostado, si lo pongo sobre blanco se ve, pero encima de negro no se ve, porque es muy transparente. When I look at the permanent red, again over white, I see it quite easily. Over black, I see a little bit of the red because it's semi-transparent. This one was open circle, this one is half and half, semi-transparent. El rojo que me acritona es solo semi-transparente, se ve un poquito sobre el negro, pero no mucho. Okay. The last one is chromium green oxide. You can see it over white. And over black, you see the black is pretty much taken over by green because it's opaque. El óxido de cromo es muy opaco y se puede ver encima del negro. So what that's showing you in your mind, if I use an opaque color over another color, I'm pretty much going to take it away. Esto significa que si pinto sobre un color opaco, lo voy a poder sacar. So we're going to look at this one together. You're going to tell me about this color. This one's called quinaphalum, not quinacridone, quinaphalum. And it's right here. 1, 2, 3, 4. It's the fourth one. El cuarto color amarillo, but here is quinacridone. No. Is it at the top? It's the top line? It's quinaphalum right here. What? 1, 2, 3, 4. It's quinaphalum. No es este nombre que pone aquí, que pone quinacridona, es quinacridone, no sé cómo se traduce. It's one of those translation things. Okay, so tell me about quinaphalum. How long will it last in direct light? ¿Cuánto va a durar este color en luz directa? If you get it wrong, I can go up here and dance. Si os equivocáis, tenéis que venir aquí delante y hacer un baile. Bueno, de 50 a 70. Angelini. 100? So, 100 years because he went to here, the legend. He looked for number 2, and it's 100 years. Son 100 años porque tiene el número 2, si vamos a la leyenda, el número 2 tiene 100 años. Does it stain? Es un color que tiene una tinción potente. What would you see? Through the wet brush, what would you see? Low staining. You see a little bit of tint. A little bit of tint. Aquí tiene poca tinción, solamente se vería un poco.
Hey, does it granulate? ¿Saluda? No granulation. And is it transparent, semi-transparent, or opaque? Semi-transparente. Semi-transparent. So you probably put 2 more colors for the same. So I was in the Philippines. In the Philippines, we had 250 people. And there were 15 master artists like Eduardo, each at a table. And I was listening to one, and she was telling her group, today we're going to use a green, and what I'm going to do is do a wash, and then I'm going to remove part of it to put a different color. When she was having her tea, what kind of green was she thinking about? Estuve en Filipinas haciendo una presentación, había más de 200 personas y diferentes pintores, como ahora está aquí Eduardo, tenían su grupo con ellos y ella, lo que ella explicaba, yo quiero hacer ahora una pintura en verde, pero quiero quitarlo y después poderlo levantar y hacer unas hojas en negativo. ¿Qué verde estaba buscando esta señora aquí de la carta? Es una pregunta. Es una prueba de examen. A ver si habéis escuchado. So she was thinking about a non-staining green. Non-staining. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué característica estaba buscando? To put another color in its place. ¿Qué característica? Que no tenga Que no tenga tinción. Sí. sobre todo. They are looking for the right green. No. Conceptual. Conceptual. No hace falta el verde exacto, pero el concepto es que sea un verde que no tenga tinción. Hombre, si alguien lo ha agregado, perfecto. So that's huge. Verde. Stable green. Tierra verde. Green earth. Where is it? Is green earth, what is the stain of terra verde? ¿Con qué cantidad de tinción es tierra verde? So terra verde has a stain of 1, which means you can lift it. Great job. Exacto. Okay. Se puede levantar muy fácilmente. Muy bien. So the next thing that she had in her mind, she La última said, cosa que tenía en we mente. want to use a green that has a characteristic that will allow us to do many glazes. You don't have to find the color. What was she thinking about? What was the most important area? También dijo, quiero usar un verde que les pueda ayudar muchas capas. ¿Qué características estaba buscando en el color que ella quería usar? Transparencia, muy bien, premio. So she wanted opacity, and in particular, she wanted transparency. Great. The reason is she could do 4 colors, then 5 with transparent. So you have the concept of how just over a cup of tea, you can do this at home. I want a color that doesn't burn me. And I want a color that is transparent. You want a whole circle. I want a really dark color. At the end of my story, I want the darkest color. You want a complete circle. High opacity. That's how you use this. So, if any of you didn't understand that, or with your piece of paper, come up and see me, and I'll go over it with you. Esta herramienta es buenísima, la podéis usar en casa. Por ejemplo, para el qué color puede usar que sea transparente, que pueda hacer muchas capas. O cuál es el que yo quiero muy oscuro, cuál es el que tenga capacidad de tinción o que no tenga. Toda esta carta de colores os sirve para identificar todas estas características. Si alguien de ustedes no ha entendido algún aspecto o algo, yo puedo explicarle lo que quiera saber ahora cuando quitemos sobre el papel para la máscara. So there's some great sets. This is the essential set. It's the primers. Hay algunos sets, algunos conjuntos, este es el set de los primarios.
This is Michael Solvay's set. He has really beautiful colors in his set. Este es de Michael Solovier, los colores, el color, sí, el set maestro de Michael. This is what we call Ono. This is Alvaro Castanet's set. Y este es el set de Álvaro Castaña. And you have them up here. So, one, I want to thank my translator. Thank you. Disponible para cualquier pregunta o cualquier comentario. Okay, we're going to take a bio break and we'll put the tables in that. Ahora vamos a poner las mesas bien para que puedan pintar, ¿vale? Ya, sí, lo que vamos a hacer, miren, ahora vamos a darles un papel. Por favor, un minuto de atención. Ahora les vamos a dar un papel. Con el papel irán pasando, diferentes personas que les irán poniendo muestra un poco de pintura del tubo. Y vamos a ir apuntando en la pizarra, que está ahí, la pondremos ahora bien, qué color es. Y si ahora distribuimos las mesas. Así que ustedes van a poder probar, por ejemplo, el verde financiación. Y así pueden hacer la prueba. Ustedes han traído el pincel, suponemos, y ahí pueden probar el color en este papel. Después está muy bien que nos muestren lo que han ido probando. Iremos escribiendo todos los colores que vamos repartiendo, irán por un orden. Diferentes personas, pero siempre lo repartirán en este orden. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿No? Sí. Which color is it, Angela? Which color? Which color? ¿Cuál colores? ¿Cuál colores? Estás mirando. It's what? Bandai brown. Says blend. It's because it's several pigment ground number sevens. Pigment ground number 7 is a classification of more than one pigment in that classification. Pigmento marrón número 7 significa que hay varios pigmentos dentro de ese pigmento. So we took several of them and mixed them together. Blend significa mezcla. I've never been asked that. What's your question? Yes. Question? Very nice. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. You can remove your... When do we exactly? What do we do? Let's do it this way, because I'm going to bring you to the students tomorrow. You need the chips here as well? Yeah.
them we're going to move the first 2 rows of chairs because we have to be able to get behind them. And Angela? Vamos a mover las 2 primeras filas de sillas para poder pasar y las vamos a echar para atrás, ¿ok? Las 2 primeras filas. Dale la cámara. Bajo y lo desarmo despacito. It's fine there. It's not to hit it. A mí se me ha caído mi crayón. ¿No habías visto un crayoncito se había caído? Sí, se la dio una de las chicas. Ay, put the dots in this order. Every piece of paper. They all have the paper. Does this all the tables that we have? At least one dot. 1 dot. So he has one together. She can me, so and we come next.
Say again? I didn't get what was the activity, to be honest. Are we supposed to use our dog cars to do that? Tubes, you already have we will put the things down and you should play with them. Okay. The dog cards for you to bring home. Okay, awesome. Yeah, I didn't want to moisture that. And it's messy. Thank you. We have got to Sí, el mentor mismo ha pedido para hacer ese color y ha dado la forma de la combinación de sorpresa. No, me encantó. A ver, Catherine? Catherine? Estos son los colores que este libro es una hoja antes de
Mira, por ejemplo. Quiero saber qué tejidas son esas. Y después. No, porque. Ahora, el que queda muy bien es que se deja rojo amarillo. Así, unos metros de las el amarillo tiene mucha fuerza. Amarillo. Hay muchos colores. Y ahora si se tocan estos dos, ¿qué pasará? Mira este verde cascada. Cuando se seca, salen dos colores, el amarillo y el azul. Es una blanca. Claro. ¿Ese? Eduardo, are you doing altering blue? Okay, I'll come behind you. Los elementos amarillos y los azules. Yo no había mezclado nunca el turquesa con el este también cuando se seca se granula mucho y a la que se seca salen los tres, hay de los tres, los rosados, este es el primero. I have Quinn Rose. I have Quinn Rose in my Este, los y reto. Mira, qué hermoso. A ver qué pasa si después de esto.
Mira este con el Yes, that's the Yeah, get lots of water, let it run. More water. See, you put it down. Sorry. Y ahora aquí, mira, esto con el... Sí, sí, porque se mira, torsiona todo. Mira, mira qué Porque estaba complicado. Pregúntale a mí, me gusta mucho el Fierro Red, pero depende de lo que tú quieras hacer. Ah, mira, qué lista. Voy a tomar un poquito así. ¿Compraste, che? Sí. Y me echaron, pero voy a comprar. Acá para los otros. No puedo arreglar. Tampoco arreglar. ¿Compraste primero?
Así que van a pintar si lo vine ahí. Sí, se pinta. Termine de probar todo este agua la tenemos.
Que se pone y hace en el suelo, se acuesta el obstáculo. Y mis amigos se fueron, se fueron, sí. Well, right?
I'm right behind you. You're that list. Sí, sí, sí. Yeah.
I think they're getting things in water. I prefer I'm ready to take one on we can ask if they want En un ratito voy a preparar y hacer una demo para los que tengan ganas de ver cómo se gastan las pinturas de otra manera que el que hace hotel. Por favor. Eduardo, we want aprons on for both. Sí, pero no. Gracias. Se acabó. Se cree que por la parte se acabó los ojos. Y era como quedó Angelini. Mira, el team me ayudaba a imaginarte como en el por favor, vamos a pedir que os pongáis los delantales que queremos la foto del grupo. ¿Alguien la quiere? Sí. Vamos a ponernos los delantales rojos, la fiebre roja, no la fiebre amarilla, la fiebre roja. La tenemos en la página de la escrito oficial. Por favor. Yo, bueno, Eduardo y yo la llevamos negra porque es la de embajadores, pero... ¿Tú tienes? Sí, ya me ¿vas a trabajar en organización? Bueno, vamos a visitar así ponemos. Sí, sí. Sí, vamos a No, pero permiso, la estaba usando yo. Sí. El home se te queda con el... A ver, yo tengo dos. No, que sabes el juego en el coso, podés tenerlo porque se abre. ¡Qué bueno!
Ok. Pero no sabes, pero no sabes que no sé hacer paisaje. No soy constante. Grande cosa de las ideas. Eduardo, yo te como mucho si vos Rueda a la derecha. Pero no, ahí corremos la mesa más acá. ahí está, vale. Ahí va. ¿Podés de la mesa? No. Tiene la mano con polvo. Agarré la boca de su pie. Debe de ser filtrar. ¿Todas son en mí, Eduardo? Sí. Ay, Eduardo. Ay, qué buena mandarina. No se ve en mi raza, ¿eh? No, pero ahora que se apague la luz se va a ver bien. Ah, bueno. ¿Cómo? Pero ahora que vamos a Sí,
¿Qué papel usa Eduardo? Este es un modo home. Sí, es como Large, pero no es poner. ¿Y dónde lo conseguí? Esto lo traje de Francia. Ah. Pero próximamente también voy a ser representante de ese que conseguí que me mandaran, los peruanos. El Don Bosco. Sí. Me lo mandaron. Este va a venir a Argentina. Me lo mandaron por correspondencia. Buena onda los guachos. Esa es re barato. $4 distintos, 56 por 76. No existe. Ah, sí, vamos. ¿Van a empezar ahora? No, estoy preparando algo por ahora. ¿Puedo decir lo diferente? No, la música lo ofrece otro. No, yo y yo voy preparando un favor. Ahora escucha. Bueno, ¿escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan? Bueno, ahora en unos minutitos Eduardo va a empezar una demo. Nada, no hace falta que lo presente Eduardo porque todos lo conocen, así que, pero bueno, nada, decirles que yo lo admiro mucho a Eduardo por su trabajo, por su persona, somos buenos amigos, por lo menos hasta ahora, no somos buenos amigos, así que siempre le ponen la duda, siempre le ponen un pero, no, pero bueno, nada, está buenísimo el laburo que hace, así que miren, presten atención si pueden. Pedirle una miradita que la verdad que vale la pena todo el laburo que hace porque usa el color de una manera muy especial, así que nada, no sé si me presenté bien como la mona, pero
Soy malísimo presentando, soy malísimo. Muy bueno, muy bueno. Así que no te siento este cual con la boca, así que pero no puedo presentar. Sí, un poco la premisa de esto es hacerlo en poco tiempo. Ya hace mucho, un par de horas o casi 3 horas que están ustedes con mucha atención. Espero distenderlo y propongo hacer esto en mucho menos de 1 hora. Bueno, Ángela quiere que hagamos una foto primero. Pero si no te pasa todo lo que haces, no, si yo estoy peinando, pero si no se levanta. Ahora veo. Lo que he hecho es, voy a trabajar con una hoja de algodón, para el que no la conoce, es una hoja similar al sonache, y próximamente va a entrar a Argentina también de la misma manera que hoy aquí. Lo único que tiene mejores precios, parece mucho más acomodado, mucho más económico que el arte. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Vamos. Decía recién que voy a intentar trabajar esto muy rápidamente para poder para 1 minuto me saco la foto con ustedes y sigo. 1 minuto, por favor. 1 minuto todos aquí para sacar la foto con levantarnos, por favor.
No se ve muy bien. Podría llevarle más atrás, pero no me sombra. No, el dibujo yo lo sé. Bueno, recién le decía que como que la obra de abonado ya se ha secado prácticamente en la parte superior, pero de abajo se mantiene la humedad, así que puedo comenzar a aplicar de inmediato. Y como quiero hacerlo muy rápido para que se pueda ver con una papa, voy a trabajar con colores muy concretos. En general no trabajo con un color puro, siempre intento mezclarlo, intento quebrarlo, a veces con el complementario y a veces no. Vamos a hacer, acá hay unos azules muy lindos, pero los azules que tienen, que son muy claros, generalmente tienen bastante talco, son más de tiza, entonces de alguna manera producen un azul opaco, con lo cual logro más atmósfera. Dicen que hay que ir de claro o oscuro, pero no siempre están así. Esos que me pidieron ahora que de todo quedaron enamorados. Como verán, ya voy definiendo luces y sombras. Este proceso de haber puesto primero el color oscuro y luego el cielo arriba, no es solo porque me olvidé de haber marcado el cielo, sino que queda muy buena esta fusión, no sé si se alcanza a ver. Todo el poco. Vamos a tener trabajando. Sí. Estos toques a posteriori le dan una textura muy importante.
toques de agua. ¿Qué colores está usando Eduardo? Mira, en este momento tengo los marrones son los el Roman Bandai, el Body Brown. El green que dio la magenta y luego siempre el blue. Estos amarillos rojizos son. Gracias. Yo acá mezclo estos colores con algún casi complementario, porque realmente negro no es complementario de ese color, pero tiene una función muy linda y voy a dejar un golpe de luz en este sector y lo voy a acompañar un lugar más oscuro en este otro. Se me imaginó una magenta. Si lo mezclo con un poquito de orange. De hecho, esta esquina tiene un nombre en Río Cuarto. Yo tomé una foto y dibujé en función de eso. No quiere decir que lo van a hacer igual, es cierto, ya me conocen, es una excusa para comenzar a trabajar una obra. Acá también una mezcla de grisado con amarillo y de aprovechar la humedad que mantiene la hoja para darle profundidad al texto. Y voy a buscar una servilleta que tenía por acá. Juro que la tenía. Sí. Faltaría la música, ¿no? Sí, la verdad.
Si no hay música, podría cantar algo que me gusta ver. Y si ponen, sí, pero si ponen Aretha Franklin. Tengo un incendio salpicado hasta acá, que me mueve el agua.
Cogley.
No te aprecian todo lo demás. Yo voy montando un poquito. No, todavía no terminé, todavía no terminé.
Yo creo que una carrera rápida, fresca, hay que ahora sí. Como verdad la hoja yo no la encinté, no la obtuve del tablero, y a lo mejor la hemos dado, todavía mantiene sola, ya se está secando, pero se tiene sola la hoja porque con la humedad se pega el tablero. Es una hoja de una más joven. Es una hoja similar a la arce, tiene un grano grueso. Vamos con la chica. Vamos últimamente viendo la Argentina y va a quedar aquí. Ah, 40 minutos no tanto, ¿eh? 27. A mi amiga. Bueno,